A la puerta del solitario rancho de Jack Caldwell llegaron dos hermanas apaches gigantes, y con ellas una injusticia que lo hizo temblar. Los vecinos, guiados por Thomas Miller, aparecieron llenos de prejuicio y furia, exigiendo entregarlas como si fueran una amenaza. Pero en el instante decisivo Jack tomó una decisión que lo cambió todo: ponerse frente a la multitud y defender lo justo. Y solo escuchen cómo este giro inesperado transformó la historia y por qué, al final, la justicia logró imponerse. El cielo estaba cubierto de estrellas que parecían suspendidas en un silencio inmenso. El desierto respiraba con lentitud, envuelto en un aire cálido y seco que se colaba por las rendillas del rancho. Jack Caldwell había pasado el día trabajando con el ganado y al fin se permitía descansar. La rutina le ofrecía cierta calma. Preparar una cena sencilla, encender la lámpara de queroseno, dejar que el viento nocturno se filtrara por la ventana abierta. Era la misma secuencia cada noche, una costumbre que lo mantenía aferrado a la idea de que, en medio de la soledad, todavía existía orden. Pero aquella noche el orden se quebró de golpe. Un estruendo sacudió la puerta principal, un sonido tan profundo que hizo vibrar el suelo de madera bajo sus botas. No era un toque cualquiera, no era el llamado tímido de un viajero. Era un golpe firme, pesado, casi desafiante. Jack levantó la cabeza de inmediato y sintió como un frío inesperado recorría su espalda. Se quedó quieto unos segundos escuchando. El rancho volvió a sumirse en silencio. Afuera no se oía ni el ulular de un búho ni el crujido de un coyote entre los matorrales. Todo estaba inmóvil, como si el mismo desierto contuviera la respiración. Con cautela, Jack se levantó de su silla y tomó la lámpara, que arrojaba destellos temblorosos en las paredes de adobe. Su sombra se alargaba detrás de él como una figura vigilante. Cuando estaba a pocos pasos de la puerta, un segundo golpe retumbó con mayor fuerza. La madera crujió como si fuera a ceder. El eco resonó en su pecho y le hizo apretar los dientes. En ese instante se dio cuenta de que no tenía escapatoria. Quienquiera que estuviera afuera no se marcaría sin ser visto. Con un gesto lento, Jack deslizó el cerrojo. La puerta se abrió con un gemido metálico. El aire de la noche entró con violencia, y junto con él, una visión que lo dejó petrificado. Allí, iluminadas por la luz plateada de la luna, estaban dos mujeres de estatura colosal. Sus figuras se recortaban contra el horizonte del desierto como torres de carne y hueso. Llevaban mantas oscuras sobre los hombros y colares que brillaban con cada movimiento. Sus ojos, negros y penetrantes, lo observaban con una intensidad que le heló la sangre. No necesitaban palabras para imponerse. Su sola presencia bastaba para alterar el equilibrio de aquel lugar solitario. Jack tragó saliva, incapaz de decidir si debía hablar o retroceder. Durante un largo instante nadie se movió. Solo el viento agitaba levemente las trenzas de aquellas mujeres gigantes, mientras el rancho entero parecía temblar bajo el peso del encuentro. La vida tranquila de Jack Caldwell acababa de romperse en un segundo, y aunque aún no lo sabía, nada volvería a ser igual. El silencio que se extendió después de abrir la puerta parecía interminable. Jack Caldwell no podía apartar la vista de las dos mujeres que lo observaban con una calma inquietante. Eran más altas que cualquier hombre que hubiera conocido, con una presencia que desafiaba toda lógica. El resplandor lunar marcaba la fuerza de sus rasgos y daba a sus sombras un aire espectral sobre la tierra polvorienta del rancho. Finalmente, la mayor de ellas dio un paso al frente. Su voz era profunda, grave y resonó como un trueno contenido. «Buscamos teco y comida», dijo en un inglés firme, pero tenido de acento. La frase sencilla bastó para tensar a Jack hasta el extremo. Durante un instante no respondió. Sus recuerdos lo arrastraron hacia años atrás. Hay una época en la que su familia había sufrido pérdidas en medio de disputas con apaches. El rostro de su padre apareció en su memoria, y con él el rencor que nunca había sabido soltar. La ira le subió a la garganta, tan intensa como el día de aquella tragedia. Ante él estaban dos representantes de todo lo que odiaba, y aún así, sus ojos no mostraban amenaza sino una mezcla extraña de firmeza y cansancio. Jack apretó los labios y su respiración se volvió más pesada. El instinto le gritaba que cerrara la puerta de inmediato que las echara. Sin embargo, algo en su interior lo detuvo. Tal vez fue el recuerdo de la soledad interminable. Tal vez el tono contenido de la mujer que no imploraba,
sino que declaraba con dignidad lo que necesitaban. La segunda hermana levantó la mirada y añadió con voz más suave: no buscamos pelea. El camino ha sido largo, y hemos sido rechazadas en todas partes. Sus palabras flotaron en el aire como un desafío silencioso a la dureza del corazón de Jack. Él dio un paso atrás dudando. La lámpara en su mano temblaba, proyectando destellos erráticos en sus rostros. Sabía que dejar entrar a esas mujeres significaba exponerse a lo desconocido, arriesgarse a que la historia se repitiera. Y sin embargo, la idea de negarles refugio despertaba en él una incomodidad aún mayor. Como si en esa decisión estuviera en juego algo más que una noche de hospitalidad. Jack respiró hondo y apartó la vista, incapaz de sostener por más tiempo la intensidad de aquellas miradas. Finalmente, murmuró con sequedad: pasen. El chirrido de la puerta al abrirse por completo sonó como el inicio de un destino inevitable. Mientras las dos figuras colosales cruzaban el umbral, el rancho entero pareció contener el aliento, preparándose para una noche que marcaría un antes y un después en la vida de su dueño. Dentro del rancho el ambiente se volvió extraño. El crepitar de la lámpara apenas iluminaba las vigas del techo, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Jack Caldwell se mantenía de pie, con el rifle apoyado en la pared, sin apartar la vista de sus invitadas. El silencio se alargaba, roto solo por el leve roce de las mantas de las mujeres y el sonido de su respiración profunda. Ellas se acomodaron en el suelo, cerca de la chimenea apagada, como si estuvieran acostumbradas a dormir bajo las estrellas y cualquier refugio les pareciera un lujo. La hermana mayor observaba con firmeza cada gesto de Jack, mientras la menor dejaba que el cansancio se reflejara en sus ojos oscuros. Ninguna parecía intimidada por el ambiente tenso, como si hubieran aprendido a convivir con miradas hostiles toda su vida. Jack, en cambio, sentía como las viejas cicatrices del recuerdo ardían de nuevo. Su mente regresaba a la tarde en que había perdido a su padre durante un enfrentamiento en los límites de esas mismas tierras. Aquella esquina, grabada como hierro al rojo vivo, alimentaba un rencor que lo había acompañado desde entonces. Ahora en su propia casa, frente a dos descendientes de ese pueblo, la herida se abría de nuevo. Sin embargo, algo en sus invitadas no encajaba con la imagen que había mantenido tantos años. No tenían armas, ni mostraban desafío. La mayor rompió el silencio con voz grave. Nos expulsaron de nuestro hogar. Dijeron que nuestra presencia traía desgracia. Su mirada no era de súplica, sino de orgullo herido. La menor bajó la cabeza y añadió con un susurro: caminamos días enteros sin rumbo, nadie quiso ayudarnos. Las palabras golpearon a Jack con fuerza inesperada. La furia que había sentido se transformó en una punzada de incomodidad. No podía ignorar la dignidad con la que hablaban, ni el eco de sufrimiento que resonaba detrás de cada frase. Pero al mismo tiempo, su corazón se resistía, como compadecerse de quienes representaban tanto dolor en su vida. Se sirvió un vaso de agua, intentando ocultar la agitación en sus manos. El silencio volvió, cargado de pensamientos que no se atrevían a pronunciarse. Desde la esquina, las hermanas lo observaban con calma, como si supieran que el verdadero combate no era contra ellas, sino dentro de él. La noche avanzaba lentamente, y aunque las paredes del rancho ofrecían techo, el aire estaba impregnado de una tensión que hacía imposible el descanso. En esa mezcla de hostilidad y compasión nacía un conflicto nuevo, más profundo que cualquier batalla librada en el desierto. La lámpara de queroseno se apagó poco a poco, dejando tras de sí un leve olor a aceite consumido. El rancho se sumió en una penumbra irregular, iluminado solo por la luz azulada de la luna que entraba por las rendillas de las ventanas. Afuera, el desierto parecía dormir, pero en el interior cada sombra adquiría una densidad distinta, como si la casa se hubiera convertido en un lugar suspendido entre dos mundos. Jack Caldwell se tumbó en su catre, con el rifle apoyado a un costado. Mantenía los ojos entrecerrados, fingiendo descansar, aunque su cuerpo estaba en tensión, como una cuerda a punto de romperse. No confiaba en aquellas dos mujeres que habían cruzado su puerta, pero tampoco lograba apartar la imagen de sus rostros marcados por el cansancio. Desde su rincón distinguía sus figuras junto a la chimenea apagada. Permanecían sentadas sobre las mantas que llevaban consigo, erguidas incluso en el descanso, como si no conocieran la comodidad. Jack pensó que la vigilia era un hábito para ellas,
tal vez la consecuencia de una vida en la que nunca podían bajar la guardia. El silencio era absoluto. Ni los grilos se atrevían a interrumpirlo. Entonces, en medio de aquella quietud, un sonido inesperado se filtró en la oscuridad, un soloso bajo, casi imperceptible. Jack abrió los ojos de inmediato, conteniendo el aliento. Era la voz de la hermana menor. No era un llanto abierto, sino un lamento ahogado, como si buscara esconderlo incluso de sí misma. La mayor se inclinó hacia ella y murmuró palabras en su lengua, un susurro envolvente que Jack no entendía pero que reconoció por su cadencia. No eran órdenes ni advertencias, sino un consuelo antiguo, nacido de la sangre y del vínculo que comparten. La joven respondió con un quejido breve, y luego se abrazó a las rodillas, ocultando el rostro. Aquella esquina trastornó a Jack. Nunca había pensado que pudiera escuchar a mujeres tan imponentes quebrarse en la intimidad de la noche. Eran gigantes, sí, pero el dolor que emanaba de ellas no tenía tamaño. Ese contraste lo golpeó con una fuerza que no esperaba. Dos figuras capaces de inspirar temor estaban, en ese momento, reducidas a lo más frágil que puede mostrar un ser humano. Jack se removió en su catre, incómodo. Su corazón lo empujaba hacia la compasión, pero su memoria insistía en recordarle los agravios del pasado. Cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear aquella contradicción, aunque las imágenes se mezclaban sin piedad. La figura de su padre caído y, frente a ella, el llanto apagado de la joven que ahora estaba bajo su techo. La tensión que lo había mantenido rígido comenzó a ceder. Su respiración se suavizó y, contra su voluntad, se sorprendió deseando que encontraran descanso, al menos por esa noche. Se dio cuenta de que no estaba luchando contra ellas, sino contra algo más profundo. Su propia resistencia a aceptar que la vida podía ser más compleja que la memoria de un odio heredado. En la penumbra, con el corazón dividido entre el rencor y una chispa de compasión, Jack Caldwell comprendió que la noche no se trataba solo de hospedar a dos extrañas. Era una prueba silenciosa, un espejo que le mostraba cuánto pesaban aún las sombras de su pasado. El rancho, que durante años había sido su refugio solitario, se había convertido de pronto en un escenario donde el destino parecía preparar algo más grande. Y la fragilidad compartida era apenas el principio. El amanecer apenas despuntaba cuando un ruido distinto al de los pájaros despertó a Jack Caldwell. No era el canto natural del desierto, sino el rechinar de ruedas y el trote firme de caballos acercándose por el camino de tierra. Su corazón se tensó de inmediato. Se levantó del catre, tomó el rifle y se asomó por la ventana. En el horizonte polvoriento vio levantarse una pequeña nube de polvo. No tardó en distinguir un grupo de jinetes. Eran hombres del pueblo cercano, rostros conocidos, algunos incluso viejos vecinos con los que había compartido ferias y trabajos de temporada. Todos avanzaban con paso firme, y lo que más lo inquietó fue la forma en que llevaban las armas visibles, sin intención de ocultarlas. Las hermanas también lo habían escuchado. La mayor se puso de pie de inmediato, rígida como una torre. La menor la imitó, aunque en sus ojos asomaba un destello de temor contenido. Ya comprendió en ese instante lo que significaba aquella visita. No se trataba de un encuentro casual. La noticia de las mujeres había corrido, y los hombres venían con un propósito claro. Cuando los jinetes llegaron al rancho, Jack ya estaba en el porche sosteniendo el rifle con gesto firme. El sol naciente iluminaba las miradas duras de los recién llegados. El primero en hablar fue Thomas Miller, un ranchero corpulento con quien Jack había compartido años de trato distante pero correcto. Sabemos que tienes a dos extrañas en tu casa, Jack. Dicen que son apaches, y no cualquiera, sino mujeres de tamaño fuera de lo común. Algunos las llaman brujas. Venimos a poner orden. Las palabras golpearon a Jack como un martillo. Miró de reojo hacia el interior del rancho, donde las dos mujeres permanecían en silencio, esperando. La injusticia era evidente. No habían hecho daño a nadie, y aún así se las juzgaba por su origen y su apariencia. Un fuego de rabia se encendió en su pecho, aunque no lo mostró de inmediato. Los hombres comenzaron a murmurar entre sí, algunos con ansiedad, otros con abierto desprecio. «No puedes protegerlas, Jack», dijo otro vecino. «Entrégalas y todo quedará en paz. De lo contrario, este lugar arderá».
Jack sintió la amenaza tan clara como el sol que se alzaba sobre el horizonte. El rancho que había construido con sus propias manos, su refugio durante años, estaba en peligro. Pero lo que más lo estremeció fue darse cuenta de que no solo defendía paredes y vigas, defendía la dignidad de dos seres que ya habían perdido demasiado. El silencio se hizo más denso que nunca. Los hombres esperaban su respuesta. Detrás de él, las hermanas aguardaban, erguidas con la misma firmeza con la que habían soportado la exclusión de su propio pueblo. Jack entendió que en ese momento debía elegir entre su pasado y el presente, entre la comodidad de la obediencia y la carga de la justicia. El sol iluminaba el polvo del camino y la tensión parecía arder en el aire. La chispa estaba a punto de encenderse, y Jack sabía que una sola palabra suya podía decidir el destino de todos los que estaban frente a esa puerta. El aire del amanecer se volvió más denso, casi irrespirable. Jack Caldwell permanecía en el porche con el rifle apoyado contra su pecho. Sentía el calor metálico del arma bajo sus dedos sudorosos, como si el hierro compartiera la tensión que lo consumía. Frente a él, los hombres del pueblo lo observaban en silencio, cada mirada cargada de sospecha, como cuchillos invisibles que lo empujaban a rendirse. Thomas Miller, el más corpulento de todos, avanzó un paso con gesto firme. «No alargues esto, Jack. Sabemos lo que escondes. 2 apaches, 2 gigantes que no pertenecen aquí. Entrégalas y podrás vivir en paz. Si no lo haces, este rancho será ceniza antes de que caiga la noche». Las palabras se clavaron en el pecho de Jack. Tragó saliva, incapaz de responder de inmediato. Giró apenas la cabeza hacia el interior del rancho. En la penumbra, las hermanas permanecían erguidas, inmóviles como estatuas de piedra. No había súplica en sus rostros, tampoco miedo desbordado. Solo una quietud extraña, como si estuvieran acostumbradas a ser juzgadas, rechazadas, expulsadas. Ese gesto de dignidad lo desarmó más que cualquier amenaza. Por un instante, en sus mentes se mezclaron imágenes inconciliables, la voz de su padre advirtiéndole años atrás sobre el peligro de confiar en el enemigo, el recuerdo de la tarde en que lo perdió para siempre, y superpuesta a todo eso la visión de la hermana menor llorando en silencio la noche anterior, consolada por el murmullo suave de la mayor. Jack cerró los ojos un instante y un torbellino de sensaciones lo sacudió. El rencor lo había acompañado durante años como una armadura, una coraza que le impedía sentir otra cosa que no fuera desconfianza. Pero ahora esa armadura se resquebrajaba. Se preguntaba si no había estado viviendo prisionero de un odio heredado, incapaz de ver que la vida podía ser más compleja que los recuerdos de una tragedia. La multitud comenzó a impacientarse. Algunos murmuraban entre dientes, otros movían las armas, incapaces de esperar. El sonido de los cascos de los caballos en la tierra, los crujidos de las silas de montar y el roche metálico de los rifles cargaban la atmósfera con una tensión insoportable. Cada segundo era un recordatorio de que, si no hablaba, la decisión sería tomada por otros. Miller levantó la voz otra vez. «Ellas no son de los nuestros, Jack. No entiendes lo que significa permitir que se queden. Te traerán desgracia. Mira lo que tienes, tu tierra, tu ganado, tu vida tranquila. ¿Vas a arriesgarlo todo por 2 extrañas?» Jack bajó la mirada al suelo polvoriento bajo sus botas. El rancho era su refugio, lo único que había construido con esfuerzo propio. Lo había levantado con las manos, con años de trabajo solitario, soportando el sol y las tormentas. Pensar en perderlo le quemaba el alma. Y sin embargo, otra idea surgía con más fuerza. ¿Qué sentido tenía conservar esas paredes si lo hacía a costa de traicionar lo que sentía crecer dentro de sí en ese momento? Se imaginó entregándolas. Vio la escena en su mente. Las hermanas arrastradas fuera de su casa, humilladas por hombres que ni siquiera se habían detenido a escuchar su historia. Vio sus rostros resignados, y en ese instante comprendió que, si lo permitía, nunca más podría mirarse al espejo sin ver la sombra de un cobarde. El corazón le golpeaba como un martillo. Sentía el sudor recorrerle la frente, mientras la brisa del amanecer no lograba enfriar la fiebre de su duda. Estaba atrapado entre 2 caminos, la seguridad inmediata o la justicia verdadera. Y aunque su cuerpo temblaba de miedo, su espíritu empezaba a inclinarse hacia lo segundo. Detrás de él, en la penumbra, la hermana mayor lo miraba fijamente.
No necesitaba palabras. En sus ojos había un reconocimiento silencioso, como si supiera que la batalla que él libraba no era contra la multitud, sino contra sí mismo. La menor, en cambio, lo observaba con la vulnerabilidad de alguien que ya había perdido demasiado y no se atrevía a esperar nada más. Jack respiró hondo, intentando recuperar firmeza. Apretó el rifle con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sintió que cada nervio de su cuerpo gritaba, pero al mismo tiempo, algo dentro de él despertaba. No podía seguir cargando con el odio de otros ni dejarse arrastrar por el miedo. Había llegado el momento de elegir, y sabía que, cualquiera que fuera su decisión, ya no habría marcha atrás. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, panando la esquina en un resplandor dorado. El polvo flotaba en el aire como una cortina luminosa. Y en medio de esa quietud tensa, Jack Caldwell comprendió que lo que iba a decir en el siguiente instante marcaría no solo el destino de esas dos mujeres, sino el suyo propio. El silencio se volvió absoluto. Hasta el desierto parecía haber dejado de respirar, esperando escuchar su respuesta. El rancho entero parecía contener la respiración. Jack Caldwell se mantenía en el porche, con el rifle en sus manos, firme como nunca antes lo había estado. Sus botas crujían sobre las tablas secas mientras el viento del amanecer levantaba nubes de polvo que se arremolinaban entre él y los hombres montados frente a la casa. El grupo lo observaba en silencio, pero aquel silencio no era calma. Era una cuerda tensa, a punto de romperse. Algunos vecinos movían los rifles con impaciencia, otros se inclinaban en las sillas de montar, esperando que Miller, el líder, diera la señal para actuar. Jack inspiró profundo y, con la voz grave pero clara, dijo: «Si quieren llevárselas, tendrán que pasar sobre mí». La frase cayó como un relámpago. No fue un grito, pero su eco retumbó en el aire del desierto y dejó al grupo enmudecido durante unos segundos. Thomas Miller frunció el ceño y espoleó a su caballo unos pasos hacia adelante. Su silueta se recortaba contra el sol naciente, proyectando una sombra que parecía aún más grande. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, Jack?, replicó con tono incrédulo. «Estas mujeres no son como nosotros, no tienen lugar aquí. Nosotros defendemos la seguridad del valle. Tú con tu terquedad te pones en contra de todos». Jack lo miró a los ojos sin apartar la vista. Su respiración era pesada, pero en su interior algo había cambiado. Por primera vez en años no hablaba guiado por el rencor, sino por una convicción más fuerte que el miedo. «No las entregaré. Ya no me importa si creen que es locura. No pienso repetir los errores que otros cometieron antes que yo». Los hombres comenzaron a murmurar entre sí. Algunos parecían dudar. Otros, más exaltados, gritaban que no podían permitir que dos apaches, y además gigantes, se quedaran entre ellos. El rumor de voces crecía como una tormenta a punto de estallar. Fue entonces cuando las dos hermanas salieron del interior del rancho. Jack giró apenas el rostro y las vio colocarse detrás de él. La mayor, alta y erguida como una montaña, con el mentón en alto y los brazos cruzados sobre el pecho. La menor, con los ojos aún cansados, pero con una firmeza inesperada en la mirada. No necesitaban hablar. Su sola presencia imponía respeto y hacía que incluso los caballos de los vecinos resoplaran inquietos. Un murmullo recorrió el grupo. La visión de las mujeres allí, inmóviles y silenciosas, resultaba desconcertante. No eran fugitivas temblorosas ni presas suplicando compasión. Estaban firmes, con una dignidad que contrastaba con la agitación de la multitud. Miller apretó las riendas con fuerza. «Míralas, Jack. ¿No ves lo que representan? Son un peligro. Hoy es tu rancho. Mañana será el valle entero. Si no las sacamos ahora será demasiado tarde». Jack sintió el fuego subir por su garganta. Levantó el rifle no para disparar sino para marcar una línea invisible entre el hielos. «Lo que representan lo decido yo», respondió con voz que ya no temblaba. «En mi casa son huéspedes y mientras estén bajo mi tejo nadie les pondrá una mano encima. Quieren llamarme traidor, háganlo. Quieren atacarme, háganlo. Pero no dar un paso atrás». La tensión se volvió insoportable. El viento sopló con fuerza, levantando una nube de polvo que cegó momentáneamente a todos. El sol brillaba con dureza sobre los rifles que relucían, listos pero aún sin disparar. Cada segundo parecía eterno. Los hombres se miraban unos a otros,
esperando que alguien diera el primer movimiento. Algunos empezaron a vallar las armas con gesto inseguro. Otros, más jóvenes y exaltados, murmuraban que no podían dejarlo así. Finalmente, Miller alzó la mano. El murmullo se apagó. Su rostro reflejaba rabia y desconcierto. No esperaba resistencia de Jack, mucho menos una tan firme. Durante años lo había conocido como un hombre solitario, alejado de los conflictos, alguien fácil de empujar. Ahora lo veía transformado en una barrera imposible de mover. Con un gesto brusco, escupió al suelo. «Esto no ha terminado, Jack. Te arrepentirás de ponerte en contra de tu propia gente». Luego giró a su caballo y comenzó a alejarse por el camino polvoriento. Uno a uno, los demás lo siguieron. Algunos lanzaron miradas cargadas de odio. Otros, miradas de duda, como si dentro de ellos algo se hubiera quebrado. El estruendo de los cascos se fue alejando hasta perderse en el horizonte. Jack permaneció inmóvil en el porche, con el rifle aún en las manos, hasta que el último desapareció. El silencio regresó, acompañado por el canto lejano de un ave que anunciaba la mañana. Entonces y solo entonces bajó el arma. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la magnitud de lo que acababa de hacer. Detrás de él las dos hermanas lo miraban con ojos distintos a los de la noche anterior. Había en ellos gratitud, pero también un respeto que nacía de lo más profundo. Por primera vez desde que habían tocado su puerta, Jack sintió que no eran enemigas ni extrañas. Eran compañeras en un destino compartido. El rancho seguía en pie, y con él, un nuevo lazo acababa de nacer, forjado no en la calma, sino en la tormenta de aquel amanecer. El eco de los cascos se fue apagando hasta desvanecerse en la lejanía. El rancho quedó suspendido en un silencio extraño, como si la tierra misma estuviera recuperando el aliento tras haber presenciado un choque que podía haber terminado en ruina. El aire aún estaba impregnado de polvo, que brillaba en haches dorados al atravesar la luz del sol naciente. Jack Caldwell permaneció inmóvil en el porche, con los músculos tensos y el rifle apoyado contra su pecho. El sudor le resbalaba por la frente, y aunque el peligro inmediato se había alejado, su cuerpo tardaba en comprenderlo. El corazón seguía golpeando con fuerza, recordándole que había estado a un paso de perderlo todo. Inspiró profundamente, y el olor a tierra caliente mezclado con madera le devolvió una sensación de realidad. Poco a poco bajó el rifle, apoyando la culata contra el suelo. El crujido de las tablas bajo sus botas le pareció el sonido más humano que había escuchado en horas. Detrás de él, las dos hermanas seguían de pie en el umbral. La mayor mantenía la postura erguida, con la mirada fija en él. Había en sus ojos una mezcla de respeto y reconocimiento, como si viera en aquel hombre solitario algo que nadie más había sabido mostrar. Coraje verdadero. La menor, en cambio, lo miraba con los ojos humedecidos, aunque no derramaba lágrimas. Sus labios se movieron como si quisiera hablar, pero se detuvo, incapaz de dar forma a lo que sentía. Jack se giró hacia ellas. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Era un silencio distinto al de antes. Ya no estaba cargado de desconfianza, sino de una conexión frágil, como si todos supieran que habían cruzado un umbral invisible. Finalmente, la mayor rompió la quietud con voz profunda. «Te pusiste entre nosotras y la multitud. Eso nadie lo había hecho antes». Jack bajó la mirada. Sabía que sus palabras eran ciertas, pero no las había buscado. No se había sentido un héroe, sino un hombre cansado de arrastrar un odio que lo consumía. «No podía quedarme calado», murmuró. «No después de lo que escuché anoche. No después de ver lo que ustedes han soportado». La hermana menor dio un paso adelante. Su voz fue suave, aunque cargada de emoción contenida. «Muchos solo ven en nosotras un peligro. Ni siquiera nos miran como mujeres, como personas. Tú fuiste el primero que lo hizo». Jack levantó la vista. Aquella frase lo atravesó más hondo que cualquier amenaza lanzada por Miller. En sus ojos, por primera vez, no vio enemigas ni símbolos de un pasado doloroso. Vio a dos seres humanos que habían sido expulsados de su propio mundo, igual que él había sido prisionero del suyo. Se sentó en el escalón del porche, agotado. Dejó el rifle a un lado y pasó una mano por su rostro. El sol ya iluminaba todo el valle, bañando el rancho en una claridad que parecía nueva. ¿No era solo la luz del amanecer?
Era la sensación de haber hecho algo que le devolvía un pedazo de sí mismo que creía perdido. Las hermanas se acercaron y se sentaron también. La mayor apoyó las manos sobre las rodillas, con la frente alta, y dijo en un tono que sonaba casi a sentencia: «Tal vez no tengamos mañana, tal vez regresen más hombres, pero si sobrevivimos, será por lo que hiciste hoy». La menor no habló, pero miró a Jack con una gratitud silenciosa que no necesitaba palabras. Durante un largo rato permanecieron los tres en silencio contemplando el horizonte. El canto de un ave rompió la calma, y Jack descubrió que aquel sonido, tan cotidiano, lo llenaba de una serenidad que no recordaba haber sentido en años. El rancho, antes refugio de soledad, se había transformado en un espacio compartido. La amenaza seguía allí, latente en el horizonte polvoriento. Pero también había nacido algo nuevo. Un lazo invisible, frágil y poderoso a la vez, que unía a tres almas marcadas por la pérdida y la desconfianza. Por primera vez en mucho tiempo, Jack no se sintió solo. El amanecer había llegado por completo, bañando el valle en una claridad serena. El sol ascendía con majestuosidad sobre las montañas lejanas, y cada rayo parecía atravesar el aire con una suavidad distinta, como si quisiera limpiar lo que había quedado manchado de polvo y de miedo. El rancho, que al inicio de la noche anterior había sido un lugar sombrío y cerrado, ahora brillaba bajo la luz dorada, y hasta los tablones resecos parecían tener un nuevo color. Jack Caldwell permanecía sentado en el porche, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. Había pasado horas en esa misma posición, observando el horizonte, escuchando los sonidos del desierto que poco a poco recuperaba su calma habitual. El canto de las aves que regresaban a los arbustos, el crujido de los insectos despertando bajo las piedras, el silbido del viento que se deslizaba entre los surcos de la tierra. Cada detalle, cada sonido, lo llenaba de una paz que jamás había sentido. Las dos hermanas estaban junto a él, también en silencio. La mayor mantenía su porte firme, la espalda erguida como si cargara sobre sí no solo el peso de su vida, sino también la memoria de generaciones. En sus ojos había un brillo nuevo, diferente al de la noche anterior, un reflejo de respeto hacia Jack, pero también de reconocimiento mutuo, como si se vieran no como extraños, sino como iguales. La menor, con su cabello recogido en trenzas largas, tenía la mirada fija en el suelo, pero sus labios dibujaban una curva suave, casi una sonrisa tímida, que dejaba entrever la calma que al fin había encontrado. Jack los observó de reojo y sintió algo que le resultaba difícil de aceptar: afecto. No el afecto superficial hacia un huésped, sino el profundo hacia alguien por quien uno estaría dispuesto a luchar. Y pensó en lo irónico de todo. Durante años había rechazado cualquier vínculo. Había preferido el silencio de las paredes y la rutina mecánica del trabajo, convencido de que era más seguro vivir sin nadie cerca. Sin embargo, en apenas un día, dos mujeres que habían tocado su puerta como forasteras se habían convertido en el motivo de su decisión más importante. La memoria de lo sucedido esa mañana volvió con fuerza. La multitud reunida, las voces cargadas de prejuicio, la presión de los rifles apuntando hacia su rancho. Recordó cómo había sentido que su vida se quebraba, cómo había sentido el miedo apretarle el pecho, y al mismo tiempo recordó la claridad con la que se alzó su voz cuando dijo que no se rendiría, que no las entregaría. Ese instante había sido un renacimiento, un corte definitivo con los años de odio que lo habían gobernado. El sol seguía subiendo y con él llegaban nuevos pensamientos. Jack se preguntó qué habría dicho su padre si lo hubiera visto defender a dos apaches en lugar de rechazarlas. Durante años había creído que honrarlo significaba vivir con resentimiento, pero ahora entendía que la verdadera forma de honrar la memoria de los muertos era no repetir los errores que ellos también habían sufrido. El pasado ya no era una cadena, era una lección. El día transcurrió con lentitud. Trabajaron juntos en tareas sencillas: la reparación de una cerca que el viento había derribado, la recogida de agua en el pozo, la preparación de una comida compartida. Lo extraordinario no estaba en lo que hacían, sino en cómo lo hacían. Jack descubría en cada gesto cotidiano una nueva dimensión. Nunca había sentido que alguien más respirara junto a él en su rancho. Nunca había escuchado risas leves,
ni conversaciones susurradas en una lengua distinta que llenaban los rincones con un eco cálido. El rancho, antes prisión de recuerdos, se había convertido en un lugar vivo. Por la tarde, el sol pintó el cielo con tonos de fuego. Jack llevó a las hermanas al límite del campo y, mientras ellas contemplaban la amplitud del valle, él comprendió algo. Ya no se trataba de ser dueño de esa tierra, sino de compartirla. Las huellas de sus pasos se mezclaron en la arena y Jack pensó que ese dibujo efímero era la mejor representación de lo que estaba ocurriendo. 3 caminos distintos que por fin habían encontrado un cruce. Al que la noche, el rancho volvió a iluminarse con la lámpara de queroseno. La llama oscilaba y proyectaba sombras suaves en las paredes de adobe. Jack miró esas sombras y sonrió para sí mismo. Ya no eran figuras que lo amenazaban, sino símbolos de compañía. La hermana mayor rompió el silencio con una voz grave y firme. Lo que hiciste hoy no fue solo protegernos. Fue recordarnos que todavía hay justicia. Puede que no dure, puede que mañana vuelvan con más hombres, pero lo que vivimos aquí no lo podrán borrar. La menor añadió con voz temblorosa, pero llena de certeza, nos devolviste esperanza. Jack se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. El desierto se extendía oscuro y vasto, pero ya no le parecía tan hostil. No sé lo que traerá el futuro, dijo sin volverse. Tal vez vengan más pruebas, tal vez debamos huir. Pero mientras estén bajo este techo, este lugar también es suyo, y si vuelven a tocar la puerta, yo volveré a salir al frente. Las palabras flotaron en el aire como un juramento, y en ese instante los 3 comprendieron que, pase lo que pase, ya no estaban solos. Esa noche, mientras las hermanas descansaban junto a la chimenea y Jack se recostaba en su catre, el rancho respiraba de una manera distinta. La soledad había cedido espacio a una calma compartida, a una confianza frágil pero real. El rifle seguía cerca, pero ya no era símbolo de odio ni de miedo. Era un recordatorio de que había elegido el camino de la dignidad. Incluso en medio de la amenaza, el futuro seguía siendo incierto. Los vecinos podían volver, el desierto podía ponerlos a prueba, la vida seguiría siendo dura. Pero dentro de aquel rancho se había encendido una llama que ningún viento podía apagar, la certeza de haber encontrado un propósito común, un hogar en la unión de 3 almas heridas. Jack Caldwell cerró los ojos con una paz que no conocía desde niño. Afuera, el desierto dormía bajo un cielo estrellado. Adentro, la esperanza se había instalado como huésped definitivo. Y por primera vez en mucho tiempo, el amanecer que vendría no le producía temor, sino una nueva fe en la vida.